Bien, a ver, ahora ya se está grabando nuevamente. Bueno, en este, digamos, segundo momento del seminario, lo que voy a hacer yo es introducirlos en algunos tópicos fundamentales que MacIntyre despliega en su obra cumbre, que es Tras la Virtud. Este año se cumplen 40 años de la edición de este libro, que marcó un antes y un después en la historia de la filosofía moral de Occidente. Y de hecho nuestra comunidad iberoamericana tiene proyectado sacar un libro en homenaje a los 40 años de esta obra. Pero como bien mencionaba el doctor Juan González, esta obra forma parte de un proyecto que se complementa con otros textos que nosotros vamos también a ir viendo a lo largo del seminario, entre ellos, bueno, el que fue titulado en español Justicia y Racionalidad, ¿sí? Pero en realidad el título en inglés es, digamos, ¿qué justicia, cuál racionalidad? Después, tres versiones rivales de la ética, que también el título es un poco, digamos, engaña en algún sentido porque es tres versiones rivales de la investigación moral. El título sería la traducción más adecuada. Después, animales racionales y dependientes, porque los seres humanos necesitamos virtudes. Y luego de ese libro vinieron, bueno, infinitas conferencias, ensayos. Ustedes piensen que el primer libro que sacó nuestro autor fue en el año 1953, el libro que mencionó el doctor Juan González, que se llamó Marxismo, una interpretación. Y el último libro, gran libro que sacó fue en el año 2016. O sea que son prácticamente casi 70 años de producción continua, una obra monumental y nuestro autor de hecho sigue dando conferencias. Hace unos meses dio su última conferencia online para Notre Dame, para la Universidad de Notre Dame. Después de Animales Racionales y Dependientes, a mi juicio, el último libro termina de ser como la frutilla del postre de este proyecto After Virtue, que es Ética en los conflictos de la modernidad, ¿sí? Sobre el deseo, el razonamiento práctico y la narrativa. Confieso que, digamos, yo hice mi trabajo de tesis doctoral sobre la noción de actuación racional en la obra de MacIntyre, y cuando estaba a punto de publicar mi libro, MacIntyre sacó su último libro, donde hablaba de muchas cosas que yo ya hablaba, y las complementaba, y las reformulaba, y las profundizaba, con lo cual, en ese sentido, nuestro autor me jugó una mala pasada, porque tuve que asumir todos los aportes de este nuevo libro, porque si no, de alguna manera, lo que yo había escrito iba a quedar un poco, entre comillas, pasado de moda. Así que, bueno, Dios mediante, mi libro va a salir en junio y ya con los aportes de este último trabajo. Sí, doctor, por favor. Sí, estimado Max y compañeros, colegas doctorandos, yo me retiro, ¿sí? Porque tengo por allí algunos otros compromisos, pero en coordinación con el profesor Max, pues trataré de estar en algunos momentos de las próximas sesiones. Fue un gusto y les agradezco mucho la atención que prestaron a mi presentación. Una disculpa nuevamente por el tiempo de más que tomé, pero bueno, pues se emociona uno aquí en este tipo de temáticas de interés. Espero su comprensión y deseo que pasen una excelente experiencia con este seminario, que estoy seguro será muy relevante para sus trabajos futuros. Muchísimas gracias, Max. Un abrazo y nuevamente gracias por haberme tenido en cuenta en esta participación. No, por favor, doctor. Gracias, doctor. Y lo esperamos. Gracias por la charla. Gracias. Gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.
Bueno, entonces, como les comentaba, en ese sentido, nuestro autor me jugó una mala pasada porque tuve que, de alguna manera, incorporar todos los aportes de ese último libro, pero creo que mi trabajo ganó en riqueza. Así que, pero entre Animales Racionales y Dependientes y este último libro vinieron otros, varios, muchos de los cuales no vamos a poder ver, pero les comento, 2 volúmenes de ensayos escogidos, uno sobre ética y política y otro que se llaman Las tareas de la filosofía. Después vino un libro sobre Edith Stein, un prólogo filosófico, se llama así, la filósofa alemana cristiana católica que murió mártir en Auschwitz, que es hoy en día declarada santa de la Iglesia Católica. Toma MacIntyre ahí un análisis de todo su periodo de investigación fenomenológica y su progresivo acercamiento a la filosofía de Santo Tomás, todo su periodo de investigación con Husserl, y él en ese libro va mostrando cómo la propia narrativa de vida y la filosofía o el pensamiento filosófico se van conjugando, ¿no? Digamos, si hay algo que nuestro autor procura, ¿sí? Dar un paso más al pensamiento de Aristóteles, es esta idea de incorporar la narratividad y la idea de la unidad narrativa de la vida. Él dice que se puede conjugar perfectamente con la moral de virtudes aristotélica porque se orienta hacia un determinado horizonte de florecimiento humano, esa búsqueda de unidad narrativa en la propia existencia. Pero este tópico lo vamos a ver, Dios mediante, bueno, un poco conmigo y también un poco con la profesora Agustina Yuri, que nos va a acompañar en otro de los encuentros. Después vino también un libro muy interesante, no previamente este, que es Disputas Irresolubles en torno a la ley natural, Alasdair MacIntyre y sus críticos, y acá MacIntyre despliega su concepción de su lectura, su hermenéutica de la concepción tomista de la ley natural. Después hay autores que un poco lo critican, le responden, y él finaliza el texto respondiendo también las críticas que hacen a su propia hermenéutica, digamos. Y otro libro que sí vamos a ver un poco es Dios, Filosofía, Universidades, una historia selectiva de la tradición filosófica moral católica, ¿sí? Que va desde San Agustín hasta la actualidad, hasta encíclica Eterni Patris, que escribió León XIII y en el año 1879, y a partir de la cual se produjo una rehabilitación del tomismo. Ese libro lo vamos a tomar también con el doctor Jiménez Amaya, porque, digamos, él pone de manifiesto allí, junto con otros textos que no están traducidos, su crítica a la concepción liberal de la universidad, ¿no? Digamos, su idea es recuperar esta idea en la cual la filosofía y la teología puedan en verdad volver a ser disciplinas de carácter sapiencial que orienten el conjunto de la investigación en las disciplinas particulares. En este sentido, él vuelve a esa idea medieval de la universidad, defendida por, bueno, Santo Tomás, por el paradigma que fue la Universidad de París en el siglo XIII, y después también por la tradición católica, en especial por Henry Newman, en la modernidad también. Así que algo de eso vamos a ver. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces lo que ustedes tienen para el próximo encuentro del seminario son algunos capítulos del texto paradigmático de MacIntyre, que como les digo se cumplen 40 años de su edición, que es After Virtue,
y luego vamos a discutir lo que ustedes hayan podido interpretar de esa lectura, porque la idea es que el seminario también cuente con un espacio para que ustedes reflexionen, critiquen, ¿sí? Hoy se nos alargó demasiado la presentación previa, pero lo que yo había pensado es darles unos tópicos fundamentales de este complejo y gran libro que es After Virtue, como para que ustedes después los orienten mejor en su lectura. Es un libro muy complejo porque habla, bueno, de sociología, habla de, digamos, lo que son las ciencias sociales, habla también de moral, habla de política, habla de, digamos, de teología, pero en el fondo el libro lo que hace es contraponer, ¿sí?, lo que MacIntyre denomina la tradición moral clásica o la tradición de virtudes, que de alguna manera tiene su inicio en Sócrates, un gran punto culminante en Aristóteles y, digamos, su máximo esplendor en Santo Tomás. Y él contrapone esta tradición moral de virtudes a las voces de la tradición moderna. Él, digamos, va a poner de manifiesto lo que denomina el fracaso del proyecto ilustrado de fundamentar la moral. Después viene la crítica de Nietzsche, que el doctor Juan González ya nos anticipó. MacIntyre va a decir que, digamos, esa crítica no alcanza a esta tradición moral de virtudes, que no alcanza a Aristóteles, sino que fundamentalmente se refiere al proyecto ilustrado. Y, digamos, como consecuencia de eso, de esa crítica de Nietzsche, va a surgir lo que contemporáneamente es la cultura emotivista, ¿sí? El emotivismo es, en principio, una doctrina filosófica, pero que tiene consecuencias marcadamente culturales. Dentro de la filosofía, el emotivismo, el representante más destacado es un filósofo que se llamó Stevenson, ¿sí? Pero, digamos, a lo que MacIntyre apunta es fundamentalmente a las consecuencias culturales del emotivismo filosófico y, de alguna manera, su gran respuesta es el volver a la tradición moral de virtudes. Digamos, todo eso se despliega en After Virtue. Yo les di algunos capítulos para que leyeran, para que lean, pero es un libro que en la medida que puedan es interesante que lo lean por completo, porque, como les comento, es un libro que marcó la historia moral dentro del pensamiento occidental. Con lo cual, lo que voy a hacer yo es, no creo que termine hoy, desplegar algunos tópicos de este libro. Yo voy a leer y comentar los puntos que destaqué, y luego de cada punto ustedes, si quieren, pueden intervenir y hacer alguna pregunta, alguna aclaración, etc. ¿Sí? Bien, el libro, como ustedes van a ver en el primer capítulo, que se llama Una sugerencia inquietante, comienza denunciando el estado actual de la vida moral en nuestras sociedades, ¿sí? Y dice que nuestra cultura se encuentra en un grave estado de crisis respecto de la moral. Dice, la sustancia de la moral ha sido destruida en nuestras sociedades. Afirma que poseemos simulacros de moral y dice que muchas de las palabras que informan nuestro discurso moral cotidiano se encontraban previamente integradas en un determinado cuerpo de teoría, ¿sí?, en una concepción teóricamente fundada de lo que es el hombre y de cuál era su destino, ¿sí? Esto era lo propio de la cultura premoderna, de la cultura clásica, y en ese contexto teórico esos conceptos morales encontraban su pleno significado. Y bueno, él dice que ahora esos conceptos los hemos heredado, pero se encuentran desarraigados de esos
de ese corpus de teoría que le daba significado y que ahora entonces no nos dicen nada, ¿sí? Frente a esta gran crisis de la moral, nuestro autor sostiene que no podemos aspirar a un remedio general, a una restauración completa de la sociedad, en un cambio expresada, en un cambio sustancial de las instituciones dominantes, ¿sí? Pero que tampoco nos cabe ser pesimistas, ¿no? El primer capítulo de nuestro autor finaliza diciendo que el pesimismo, es una frase que yo he tomado para mi vida, dice, es un lujo cultural que no podemos darnos, ¿no? Digamos. La moral se halla en un grave estado de crisis, ¿sí? Lo que nosotros heredamos son algunos conceptos morales, pero que se hallan desarraigados de ese corpus de teoría que les daba significado, ¿sí? Entonces, ese corpus de teoría estaba perfectamente ensamblado en la tradición clásica, ¿sí? Y que ahora es preciso recuperar eso y que de alguna manera su propuesta implica recuperar, digamos, ese corpus en la cual los grandes conceptos que constituyen la teoría moral se relacionan entre sí y encuentran su pleno significado. En este sentido, nuestro autor, en After Virtue, destaca como 3 grandes etapas en la historia moral de Occidente. En primer lugar sería la etapa clásica, lo que él denomina la tradición clásica, premoderna, que va desde Sócrates hasta Santo Tomás. Dice que aquí la teoría y la práctica moral se fundan en normas objetivas, ¿sí? En determinados preceptos que por un lado emergen de una comprensión de la naturaleza humana, de esas inclinaciones naturales, ¿sí? Y también se encuentran expresadas fundamentalmente en la antigüedad en las leyes de la polis, ¿sí? Y que son normas que brindan justificación objetiva a las acciones humanas, ¿sí? Es decir, si hay algo por lo cual, digamos, Aristóteles habla tan poco de las normas en su ética, es porque de algún modo él da por sentado que esas normas que configuran la vida moral se encuentran expresadas en las leyes de la polis. En cambio, ya bueno, Santo Tomás sí hace una justificación de estas normas a partir de un conocimiento de la naturaleza humana y de las inclinaciones naturales que emergen de esa misma naturaleza, ¿sí? Acá sostiene nuestro autor que la pregunta fundamental de estas morales premodernas es ¿qué clase de persona tengo que llegar a ser si aspiro a florecer como ser humano? ¿Sí? ¿Qué clase de persona tengo que ser para alcanzar mi florecimiento? Después viene, digamos, el abandono de esta tradición clásica con, bueno, la baja escolástica en la Edad Media, con, como dijo el doctor González Pérez, la reforma de Lutero, ¿sí? Y la concepción protestante del mundo, y luego viene lo que sería la Ilustración, que sería la segunda gran etapa en la historia moral de Occidente, ¿sí? Y, digamos, acá la Ilustración, dice él, rechaza la posibilidad de conocer la esencia y el telos humano, o el fin último del hombre, es decir, de que la vida humana se encuentre orientada en su conjunto hacia un determinado fin, que es, digamos, Dios, el conocimiento de Dios, como el conocimiento y el amor de Dios en un contexto comunitario como bien supremo, ¿sí? Y nuestro autor dice que va mencionando a lo largo del libro cómo los diferentes pensadores de la modernidad, una vez que abandonaron esta tradición clásica, van fracasando en su intento de dar una justificación racional, una fundamentación a las normas morales, ¿sí?
Y ahí menciona a Hume, menciona a Kant, menciona a Kierkegaard, ¿sí? Luego, por eso va a venir, digamos, la gran crítica de Nietzsche, que a su juicio no alcanza a Aristóteles, ¿sí? La gran pregunta, así como la pregunta fundamental de la tradición clásica tiene que ver es con qué clase de persona tengo que ser, cómo tengo que formar mi carácter, si quiero florecer como ser humano. La gran pregunta de esta etapa sería ¿qué debo hacer? ¿No? El acento, ¿sí?, está en las normas y en cómo justificar esas normas, ¿sí? Una vez que se abandona, ¿sí?, la tradición clásica. Ahora esto se va a comprender mejor cuando avance un poquitito más. Luego viene la etapa actual, que sería el emotivismo, ¿sí? Voy a hablar más en detalle de las características del emotivismo contemporáneo, no tanto, como les dije, en su sentido filosófico, sino más bien en su sentido cultural. Y lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el principio fundamental del emotivismo, ¿sí?, es, bueno, que los juicios de valor, y más específicamente los juicios morales, no son sino, de alguna manera, una expresión de preferencias arbitrarias y subjetivas. ¿Ven? Como fracasa el proyecto ilustrado de fundamentar la moral, viene la gran crítica de Nietzsche, que va a decir, bueno, en realidad los filósofos de la Ilustración fracasaron, y lo que nos dicen que es la moral no es más que la expresión de la voluntad de poder. Entonces la moral tiene que ser lo que mi propia voluntad desee, digamos. Es decir, para lo que va a decir Nietzsche es que cada sujeto tiene que ser como el autor de sus propias tablas de la ley moral. Esto lo dice MacIntyre en After Birth, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, llegamos al emotivismo contemporáneo, donde, si bien por ahí, dice nuestro autor, mucha gente, digamos, acepta que hay preceptos morales de carácter universal, en la práctica, dice, la cultura vive, digamos, como si el emotivismo fuese verdadero, digamos. Cada uno, cada individuo vive pensando que los juicios morales que él considera, digamos, valiosos, tienen su última justificación en que él los ha elegido, en que proceden de su propia elección, digamos, ¿sí? Es decir, y que cada uno, ¿no?, y esto es lo clásico, lo que sería el emotivismo y con el liberalismo, ¿no?, cultural, cada uno puede elegir la forma en la que desee vivir, digamos, que eso tiene que ver con el foro privado, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero la idea es que vayan pudiendo hacer un esquema mental. Ven, acá MacIntyre en este libro va haciendo todo como un repaso de la gran devenir de la ética occidental, ¿sí?, hasta el emotivismo cultural contemporáneo, y su propuesta va a ser, bueno, lo que tenemos que hacer es volver a la vida comunitaria, lo que tenemos que hacer es volver a la moral de virtudes, lo que tenemos que hacer es recuperar un sentido racional del ejercicio de la autoridad. No hay vida humana posible sin una idea compartida del bien del hombre, sin normas o preceptos morales que encuentren su justificación en la naturaleza humana, ¿ven? Pero todo esto depende de la posibilidad de que el hombre pueda conocer la naturaleza humana, ¿sí? Si yo tengo un acceso al conocimiento de la naturaleza humana, o sea, si yo puedo conocer lo que el hombre es en su esencia, voy a poder conocer qué es lo que debe ser para orientarse a su florecimiento. Pero lo que va a hacer la modernidad va a hacer es negar esta aptitud del hombre para conocer la esencia y el telos humano.
Y ahí es donde MacIntyre va a decir, bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos para justificar las normas o preceptos morales? Bien. Esto estoy un poco haciendo como una síntesis de muchos elementos que voy a ir desplegando poco a poco. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo nuestro autor concebía al esquema moral de la tradición clásica, previamente a la modernidad. Digamos, él va a decir que dentro de ese esquema es fundamental el contraste, va a decir MacIntyre, entre el hombre tal cual es, el hombre, digamos, tal cual es fácticamente, tal como vive y se comporta, y el hombre tal como podría ser si realizara su naturaleza esencial, si desplegara lo mejor de sí y se orientara hacia su telos, hacia su fin. Dice, el hombre tal como es, tal como fácticamente vive y se comporta, es discordante respecto de los preceptos de la ética. Se encuentra en un estado de inadecuado, se encuentra necesitado de transformación. Y la ética, va a decir nuestro autor, es precisamente aquella disciplina que permite que el hombre pueda realizar ese tránsito del primer estadio al segundo, ¿sí? Es decir, del hombre tal cual es al hombre tal como podría ser si desplegara, ¿sí?, ordenadamente las aptitudes propias de su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace la ética? Es determinar cuál es el fin último del hombre, ¿sí? ¿Ven? Nosotros culturalmente tendemos a pensar que cada uno es libre de elegir su propio fin último, ¿no? Aquello que pone como horizonte último de toda su praxis, ¿sí? En cambio, si hay una naturaleza humana, hay un fin último que es compartido por todos los hombres, digamos, lo que proporciona el florecimiento o la eudaimonía es una misma cosa para todos los hombres, ¿sí? Aunque puede haber diversos modos, diversas formas de vida, de conquistar ese telos, ¿sí? Hay múltiples, pero digamos, como compartimos una misma naturaleza, solamente aquello que nos hace feliz, aquello que proporciona nuestro florecimiento, es lo mismo para todos los seres humanos, ¿sí? Pero esto se quiebra en la modernidad, ¿ven? Kant va, ustedes lo conocen seguramente, va a separar a la moral de la felicidad y va a decir que en realidad la felicidad es un ideal de la imaginación. Esto está mucho más emparentado con nuestra concepción contemporánea de felicidad. ¿Ven? Pero entonces, para la tradición clásica de virtudes, lo que tenemos es ese contraste entre el hombre tal cual es y el hombre tal como podría ser si desplegara su naturaleza, ¿sí? Y la ética proporciona las herramientas necesarias para que el hombre pueda desarrollar el paso de ese primer estadio de inadecuado a el segundo momento, ¿sí? Y para eso, ¿qué es lo que proporciona la ética? Bueno, un conocimiento del fin último y de las normas y de las virtudes. ¿Ven? Hay como tres conceptos clave que se estructuran dentro de la moral propia de la tradición premoderna, que son el concepto de telos, o fin último, o bien supremo, como lo queramos llamar, el concepto de normas, preceptos, ley natural, y las virtudes, ¿sí? Son esos tres grandes conceptos. Si uno podría entender el contenido de esos conceptos y cómo se conjugan entre sí, entonces va a entender perfectamente cuál es el esquema moral propio de esta tradición premoderna, ¿sí? Entonces, para nuestro autor, este esquema moral teleológico, aristotélico y también tomista, es inteligible si cada uno de los elementos que lo conforman se mantienen y se relacionan entre sí.
Y también es importante destacar que este esquema supone algo que después Kant va a negar, que es la aptitud de la inteligencia humana para conocer su propia naturaleza o esencia, ¿sí? Es decir, el esquema se fundamenta en que el entendimiento humano es precisamente intus legere, es decir, esa aptitud para leer detrás de los fenómenos y alcanzar un conocimiento de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, una vez que yo conozco su naturaleza, puedo conocer su fin y puedo conocer aquello que me orienta hacia el fin, que son la obediencia a los preceptos de la ley y el despliegue de virtudes intelectuales y morales, ¿sí? Entonces, ven, y lo que nuestro autor va a decir es que lo que nosotros encontramos en la contemporaneidad son un montón de conceptos morales sueltos, pero que ya perdieron su encastre en un corpus de teoría que les daba sentido y significado, ¿sí? Por ejemplo, cito, el rechazo de la tradición aristotélica fue el rechazo de un tipo muy concreto de la moralidad, en donde las normas, tan predominantes en las concepciones modernas de la moral, se inscriben en un esquema más amplio cuyo lugar central está ocupado por las virtudes. ¿Ven? Quizá el problema fundamental de la ética moderna, ¿sí?, va a ser, bueno, ¿qué normas debo seguir y cómo fundamentar teóricamente esas normas? Entonces, pero si uno se pregunta, para un antiguo y un medieval, eso no era problemático, ¿sí? Las normas que uno debería seguir, todos los conocemos. El mayor problema de la ética antigua y medieval era cómo hacerme yo mismo un sujeto capaz de cumplir con esas normas. Y la gran respuesta es el despliegue de virtudes, ¿sí? Pero no saber qué está bien o qué está mal. Quizá el problema que se podía presentar para un antiguo o un medieval era, bueno, ¿qué norma tengo que aplicar en tal contexto? ¿Sí? Es decir, un problema de carácter prudencial. ¿Qué norma tengo que aplicar y de qué modo? Aquí y ahora. Pero no saber universalmente qué es bueno y qué es malo. Hay, para la ética antigua y medieval, los principios primarios de la ley moral son naturalmente conocidos por todos los seres humanos y no presentan una cuestión problemática, ¿sí? Además, las leyes de la polis, de una buena polis, los expresan, y como hay conocimiento de la naturaleza humana, yo mismo puedo captar cómo esas normas, como hace Santo Tomás, se fundamentan en las inclinaciones naturales de la persona. Pero bueno, quizá con esto me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito entonces ahora de la noción de virtud y de las virtudes y las normas en la tradición clásica. ¿Hasta acá algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer? Perdón, yo pensaba... dale, Marcelo. Dale, Nico. Yo pensaba en cuanto a esto, el esquema de la moral de la tradición clásica, no sé si es correcto, pero pensaba en aquella batalla de las Termófilas, donde los espartanos, pese a que saben que van a morir, bancan ahí y resisten, ¿no?, contra los persas. Y yo pensaba, bueno, ¿qué es la fuerza que impulsa a un espartano a ir a la muerte, ¿no? Y resistir hasta último momento ahí sabiendo que va a morir. ¿Por qué no decir, bueno, yo me voy de esta, no sé, agarro una balsa, me las tomo? Quizá me equivoco, pero ahí encuentro esto que explicabas vos de, bueno, identificar el bien común. Bueno, yo para mi florecimiento tengo que, digamos, dar lo que la sociedad necesita de mí, ¿no? Y hoy la sociedad necesita esto de nosotros, aunque me dirija a la muerte, ¿no? No sé, pensaba para tratar de bajar un poco esto del esquema moral de la tradición clásica.
Ahora te doy la palabra, Marcelo. Sí, Nicolás, estoy de acuerdo con lo que decís. Digamos, dentro de este esquema moral de la tradición clásica, el bien común está por encima del bien propio. Y el bien común supone que hay momentos en los cuales algunos tienen que sacrificarse para que la vida de la comunidad pueda continuar, digamos. Por eso, digamos, la excelencia o el despliegue de la excelencia humana está íntimamente relacionada con el cumplimiento de las funciones o de los roles que cada uno tiene dentro del conjunto de la comunidad, ¿sí? Entonces, lo que vos decías se ejemplifica también perfectamente, por ejemplo, en la figura de Héctor, ¿sí? Héctor sabía que Aquiles le iba a matar, ¿sí? Pero su deber era defender a la comunidad, ¿sí? Dar la vida por Troya, por aquello que daba sentido y razón de ser a su vida, que es la polis, ¿sí? Aún sabiendo de que probablemente iba a morir en manos de Aquiles porque era un guerrero, digamos, más avesado que él, ¿sí? Entonces, destaco esto. Si hay algo propio de la tradición clásica es que para orientarnos hacia el florecimiento, lo que tenemos que hacer es cumplir de manera excelente determinados papeles o roles sociales, algunos que nos son heredados y de los cuales no podemos desasirnos, y otros que podemos ir eligiendo, ¿sí? Están las dos cosas, algunos papeles que elegimos de acuerdo a lo que descubrimos que tiene que ver con nuestra, digamos, nuestras aptitudes más profundas, y también algunos que heredamos, ¿no? Obviamente, a medida que retrocedemos en el tiempo, es más lo heredado que lo que uno puede elegir, ¿sí? Digamos, dentro de esos papeles, ¿sí? Pero, digamos, lo que hoy sería todo lo contrario, es que yo puedo elegir todo, ¿sí? Y puedo desasirme de cualquier responsabilidad moral previa. Eso lo rechaza MacIntyre. Yo nazco en un contexto comunitario, social, que ya de alguna manera me limita a mí a tener que asumir determinadas responsabilidades de las cuales no puedo desasirme. En cambio, el yo de hoy, ¿qué va a decir? Bueno, yo, las responsabilidades que tengo son simplemente las que yo elijo, ¿sí? Bien. ¿Marcelo? Sí, gracias. No, dos consultas, Maxi, al respecto. Cuando mencionaste que en los clásicos, en la filosofía antigua, no se cuestionaba, digamos, esos principios, ¿no? Como que se presuponía qué es lo bueno y qué es lo malo, y que en todo caso la discusión pasaba por dilucidar, digamos, cuál eran los caminos, ¿no? Para llegar a eso, qué norma aplicar, o qué actitud al respecto. Yo digo, ¿no es precisamente ese punto un presupuesto cuestionable? ¿Y qué hace MacIntyre al respecto de eso? ¿Reconoce que es un punto cuestionable, o lo da por supuesto de que uno, no sé, la esencia del ser humano indica que sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y que el problema pasa por otros caminos, ¿no? Bueno, nuestro autor en la obra Tras la Virtud todavía no se había, si bien se educó en un contexto cristiano protestante, ¿sí? Después abandona la fe cristiana, adhiere más al marxismo de raigambre trotskista, luego se desengaña, digamos, luego de ver un poco lo que hace Stalin, se desengaña del marxismo y se desengaña también del cristianismo porque no ha sabido dar respuestas a los dilemas de la sociedad capitalista contemporánea. Luego se reencuentra con Aristóteles, ¿sí? Luego se convierte a la fe cristiana ya católica, y luego, por ejemplo, todavía en Justicia y Racionalidad, él se considera a sí mismo como un cristiano agustiniano, ¿sí? Y luego se encuentra con Santo Tomás y la interpretación que hace Santo Tomás de la moral aristotélica, y de alguna manera adhiere al tomismo, y hoy se considera un pensador neo-aristotélico afín al tomismo, ¿sí? En este sentido acepta
la justificación que hace Santo Tomás en el libro Disputas Irresolubles en torno a la ley natural. Él lo dice claramente en este, ¿sí? Acepta cómo los preceptos morales fundamentales, ¿sí?, surgen de las inclinaciones naturales, de la naturaleza humana, ¿sí?, y que pueden ser naturalmente conocidos por todas las personas, ¿sí? Es decir, la tradición tomista afirma que el hombre tiene lo que se denomina un hábito natural de los primeros principios, tanto en el orden teórico como en el orden práctico. En el orden práctico se denomina el hábito de la sindéresis, que permite un conocimiento a cualquier, digamos, persona que pueda hacer un uso normal de su razón, de los preceptos universales de la ley moral. Pero eso supone, ¿sí?, un conocimiento de la naturaleza humana, ¿sí?, es decir, de la esencia del hombre, que es compartida por todos los seres humanos, ¿sí? Ahora, lo que rechaza la modernidad es esta idea de que la esencia humana pueda ser conocida. ¿Viste? Con esta distinción clásica que hace Kant entre fenómeno y númeno, ¿sí?, la naturaleza humana a la que accedemos, ¿sí?, es una naturaleza meramente empírica. En cambio, para Aristóteles y para Santo Tomás, digamos, el entendimiento puede ir más allá de lo que nos muestran los fenómenos para acceder, ¿sí?, al conocimiento de la naturaleza humana. Y es en esa misma naturaleza que tiene unas determinadas inclinaciones naturales que fueron puestas allí por el autor de la naturaleza, que es Dios. ¿Sí? Además, yo puedo conocer que hay Dios porque también hay un conocimiento metafísico y la posibilidad de demostrar que hay Dios y que Dios es el autor del ser y el autor de la naturaleza, ¿sí? Entonces, si yo accedo a ese conocimiento de la naturaleza humana, voy a conocer las inclinaciones que emergen de esa naturaleza y los preceptos, ¿sí?, que se siguen de ella, ¿sí? Por ejemplo, dice Santo Tomás, hay una inclinación natural que el hombre comparte con todos los seres vivos, que es a la preservación de su ser, ¿sí? De esa inclinación natural a la preservación del ser se siguen todos aquellos preceptos que tienen que ver con el cuidado y el despliegue del propio ser, con lo cual es contrario a la ley natural todo aquello que, digamos, atente contra la conservación y el despliegue del ser. Por ejemplo, es un precepto de la ley natural, no sé, no fumar, uno podría decir. ¿Por qué? Porque fumar es algo que yo conozco que atenta contra mi salud física y atenta contra la conservación de mi propio ser. Entonces, un precepto concreto sería, bueno, no comer nada que atente contra mi cuerpo y no ver nada que atente contra el despliegue de mis facultades espirituales, de la inteligencia, del bien. Y hay un conocimiento espontáneo de esos preceptos morales. Por ejemplo, espontáneamente cualquier hablante del lenguaje puede conocer la noción de propio y la noción de ajeno, ¿no? Va a decir. Y entonces el hábito de la sindéresis permite juzgar espontáneamente que yo no puedo quedarme con lo ajeno. Eso sería el precepto de justicia que me invita a mí a preservar el derecho de los otros, ¿sí? Pero todo este rodeo, ¿a qué va? A que si yo puedo conocer la naturaleza humana, puedo conocer cuál es aquello que planifica la naturaleza humana, que es lo mismo para todos los hombres, puedo conocer los preceptos que me orientan y las virtudes que tengo que desarrollar para yo desplegar mis facultades más propias y orientarme hacia ese telos. El gran problema de la moral antigua y medieval no es qué debo hacer, porque todo el mundo lo sabe. El gran problema es cómo yo me hago capaz de hacer lo bueno. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque lo que yo observo dentro de mí es que muchas veces, como por ejemplo va a decir San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, ¿sí? Que muchas veces la razón me dice algo
y que el deseo me dice otra cosa. Eso que Kant denominaba dialéctica natural, ¿sí? La ética lo que tiene que mostrarme es cómo de alguna manera restaurar eso en mí, cómo lograr esa integridad de vida. Y la gran respuesta de Aristóteles, de Santo Tomás y de McIntyre es el desarrollo de las virtudes, ¿sí? Cada uno lo va a hacer en su contexto diferente, ¿sí? Pero todo eso se quiebra, va a decir, cuando todo esto lo desarrolla en After Virtue, McIntyre. Todo eso se quiebra cuando, de alguna manera, ¿qué va a decir la Reforma Protestante? Va a decir, la naturaleza humana, como enseñaba la fe católica, en realidad, no está herida, sino que está caída. ¿Sí? Lutero va a decir que Aristóteles es prácticamente el demonio, ¿sí? Entonces, la naturaleza humana está corrupta, totalmente caída, y ya no podemos conocer la esencia del hombre. Ya el conocimiento metafísico está vedado para el hombre, que va a ser, ¿sí?, el gran principio del que parten los modernos, ¿sí? Hume y Kant, por ejemplo, ¿no? Kant va a decir que Hume lo despierta del sueño dogmático de creer que podemos conocer la causa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero todo eso, digamos, sustentaba una visión del mundo. Si yo puedo conocer la causa, digamos, no es ajeno que en la noción de causa se fundamentaban, por ejemplo, las demostraciones principales de la existencia de Dios. ¿Ves? Si ya la causa es una mera convención, ya no puedo conocer la causa, ya no puedo demostrar que hay Dios, y ya Dios pasa a jugar otro rol. Dios pertenece a la fe y no a la razón. Pero en la síntesis que hacen Santo Tomás, fe y razón van de la mano, y la razón puede conocer que hay Dios. Puedo conocer la naturaleza humana y puedo conocer, insisto, los preceptos que emergen de esa naturaleza. Por eso vuelvo, para que ustedes se vayan haciendo como un panorama de esa gran historia que McIntyre construye en After Virtue. Va a decir, bueno, una vez que Lutero dice ya no hay conocimiento de la naturaleza humana porque nuestro entendimiento está totalmente corrupto, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos las normas, pero no sabemos cómo fundamentarlas. Todos los pensadores modernos van a fracasar en su intento de fundamentar las normas morales. Va a surgir Nietzsche, que va a decir, bueno, en realidad todo esto era una gran mentira, y las normas son lo que cada uno quiera, lo que la voluntad de aquel que dominaba en su momento, ¿sí?, la iglesia, después lo que sea, de aquella institución que domina, dice que es bueno, y las normas no tienen que ser otra cosa que lo que mi voluntad quiera crear, ¿sí? Entonces, como consecuencia, llegamos a esta cultura de raigambre emotivista actualmente predominante. Bueno, creo que me fui mucho a tu pregunta, pero es importante todo ese contexto en el que se inserta esta gran explicación que hace nuestro autor. ¿Hay alguna pregunta, otra, o sigo un poquito? Bien, entonces vamos a hablar de la noción de virtud y de las virtudes y las normas dentro de esta tradición clásica, ¿sí? Para la tradición clásica, las virtudes son aquellas disposiciones de carácter y de entendimiento que nos posibilitan alcanzar los verdaderos bienes de nuestra naturaleza. En contraposición, con los vicios se alcanzan lo que Aristóteles denomina los bienes aparentes, ¿sí? Acá McIntyre recupera esa distinción aristotélica entre bienes reales y bienes aparentes. ¿Se acuerdan? Aristóteles dice, ¿qué es lo bueno? Y aunque hace un juego de palabras, dice, bueno, lo bueno es lo que le parece bueno a los buenos, y lo malo es lo que le parece bueno a los malos, digamos, es decir, porque de acuerdo a cómo sea mi subjetividad, ¿sí?, de acuerdo a las virtudes o a los vicios que haya desarrollado en mi propia subjetividad, se me va a aparecer determinadas cosas como bienes o no. ¿Ven? Entonces,
las virtudes son, para nuestro autor, hay como 3 elementos en la definición de virtud que destaca MacIntyre. Por un lado, las virtudes son aquellas cualidades, ¿sí?, que permiten a una persona cumplir adecuadamente sus roles sociales, sus papeles sociales, ¿sí? Si soy guerrero, ser fuerte para defender a la polis, si soy artesano, desplegar mis aptitudes para desarrollar de manera excelente mi poiesis, ¿sí? Por un lado, entonces, las virtudes son aquellas cualidades de carácter y de entendimiento que me permiten desplegar adecuadamente mis papeles sociales. Después, las virtudes, ¿sí?, me permiten también ese conjunto de prácticas o de papeles que cada ser humano desarrolla, me permite jerarquizarlos, ¿sí? Me permite jerarquizarlos en el contexto de la vida comunitaria y a partir de allí ejercer fundamentalmente mi virtud en relación con nosotros, que es la virtud de la justicia, y orientarnos comunitariamente hacia el telos, hacia el fin último, ¿sí? Que dentro de esta tradición es, en Aristóteles diríamos el conocimiento más, el despliegue de la dimensión más teorética de la existencia humana, que es ese conocimiento abstracto del primer motor, de Dios, ¿sí? En Santo Tomás ya hay una dimensión de fe, que es el conocimiento ya no solamente abstracto, sino de algún modo experiencial de Dios, también a la luz de la fe, ¿sí?, pero que es para todos los seres humanos lo mismo, ¿sí? Entonces, en esa tradición, el conocimiento del fin último, que es el bien supremo, que no es otra cosa que Dios. Entonces, las virtudes, por un lado, me permiten desarrollar excelentemente mi papel, me permiten desarrollar las potencialidades específicas mías como ser humano y orientarme junto con otros al verdadero telos de la naturaleza humana, ¿sí? Me permiten alcanzar el florecimiento y la eudaimonía, y también me permiten, ¿sí?, dice MacIntyre, las virtudes permiten desarrollar y sostener tradiciones de pensamiento y de investigación moral. Tradiciones de pensamiento y también de vida, ¿sí? Por las virtudes, los seres humanos pueden sustentar las tradiciones de pensamiento y de vida que enmarcan toda esa búsqueda comunitaria, ¿sí?, y toda esa orientación de los seres humanos hacia su florecimiento. Entonces, desarrollo de papeles, despliegue de las facultades y sostenimiento de las tradiciones. Son las 3 grandes cosas que nos permiten las virtudes. ¿Ven? Las virtudes auténticas, va a decir también nuestro autor, ¿sí?, son esas cualidades cuya posesión hará a la persona capaz de alcanzar la eudaimonía, el verdadero bien humano. Las virtudes morales son parte esencial y necesaria de la buena vida humana. Sin virtudes no hay eudaimonía. Las virtudes también lo que hacen es educar nuestras pasiones. Cito, si hay virtud, dice nuestro autor, se siente bien, se elige bien y se ora bien. Las virtudes son disposiciones para sentir de manera particular, de una manera que sea conforme a la razón, ¿sí? Actuar virtuosamente no es actuar en contra de la inclinación, sino desde una inclinación ya educada por la virtud. El hombre virtuoso hace lo que es virtuoso precisamente porque es virtuoso, lo elige. ¿Ven? Si bien la virtud es un cierto hábito que me orienta a actuar de una determinada manera, los actos de las virtudes siempre se eligen y se eligen por sí mismos. ¿Ven? Entonces, si ustedes analizan, ¿no? En Kant uno podría decir, bueno, lo que tengo que hacer es, cuanto más yo soy capaz de resistir las inclinaciones, ¿sí?,
y obrar de manera conforme al deber, más valor moral tiene mi acción. Aristóteles, Santo Tomás y McIntyre, ¿qué nos dirían? Bueno, si vos todavía tenés inclinaciones contrarias, ¿sí?, al dictamen de la razón o a lo que el deber te diría, es porque todavía vos no adquiriste las virtudes. A lo sumo sos un ser humano, un continente, alguien que se contiene, pero no un hombre virtuoso. ¿Por qué? Porque a medida que yo desarrollo las virtudes, mis pasiones, ¿sí?, se van orientando a actuar de manera conforme al deber. ¿Ven? Kant diría, bueno, si tu inclinación está acorde con el deber, vos no obraste por deber, sino por inclinación. En cambio, Aristóteles, Santo Tomás, McIntyre nos van a decir, no, en realidad, si tu inclinación está de manera concorde con lo que la razón te dicta, es precisamente porque ya sos una persona que ha adquirido, al menos en germen, las virtudes morales de carácter y de entendimiento, ¿sí? La virtud de juzgar prudentemente y la virtud de adecuar el obrar a ese dictamen de la razón prudencial. Sigo. Nuestro autor distingue entre virtudes y habilidades profesionales, ¿sí? Aquello que él, tras la virtud, denomina virtudes, entre comillas, del buen administrador. En efecto, una virtud no es una disposición que se ponga en práctica solamente como sería una habilidad profesional para tener éxito en una situación particular. Alguien que posea auténticamente una virtud la podrá manifestar, ¿sí?, en diversas situaciones, en muchas de las cuales, destaca McIntyre, no podrá aspirar a lo que sería el éxito o la eficacia mundana, ¿sí?, tal como se espera en la habilidad profesional, ¿sí? Además, ¿qué significa esto? Que de alguna manera el hombre virtuoso, ¿sí?, muchas veces, ¿sí?, una cosa es la excelencia y otra cosa es el éxito, ¿sí? El hombre virtuoso busca la excelencia y la búsqueda de la excelencia humana muchas veces va a ir en contramano del ejercicio del éxito en lo que sería el despliegue de las habilidades profesionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ese despliegue, por ejemplo, no sé, tener éxito en lo que nuestro autor denomina la pericia gerencial, supone utilizar a los otros como medios, ¿no? Digamos, como diría Kant, utilizar a las otras personas como mero medio para determinados fines, como pueden ser, no sé, el incremento de los recursos materiales, ¿sí? La eficacia, la habilidad en el ejercicio de una función, ¿sí?, muchas veces puede ir en contra, ¿sí?, del despliegue de la excelencia humana. Entonces, una virtud no es lo mismo que una habilidad profesional, ¿sí? Además, las virtudes son características de una vida que puede ser concebida y valorada como un todo. ¿Ven? Una de las notas de nuestra cultura es lo que nuestro autor denomina la compartimentalización de la vida, ¿sí? La compartimentalización de la vida atenta contra la unidad de vida, ¿sí? Yo soy docente de ética ahora con ustedes, pero después resulta que soy también padre de familia, pero después resulta que soy, no sé, socio en un emprendimiento comercial. Y la compartimentalización, que es lo propio digamos, del tiempo contemporáneo, es esta idea de que yo puedo, digamos, utilizar diferentes máscaras en cada uno de los ámbitos en los que me desenvuelvo y comportarme con diferentes principios morales en cada uno de ellos para lograr en cada uno de ellos un fin independiente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, como padre le puedo decir, si tuviera una hija adolescente, decirle, no te podés vestir de esta manera porque sos provocativa, y después como hombre salgo a la calle y ser irrespetuoso en mi modo
de mirar a las mujeres. ¿Ven? En cambio, eso atenta contra la virtud, porque la virtud lo que supone es integrar los diferentes roles que una persona desempeña en una búsqueda de la unidad de vida y orientada hacia un determinado fin último o telos que es compartido por todos los seres humanos, aun cuando haya diferentes modos de aproximarme al fin. Yo me aproximo al fin como padre y como profesor de ética, otro se aproxima al fin, digamos, como buen comerciante y como padre, otro se aproxima al fin como, digamos, no sé, sacerdote, otro lo hace, digamos, desde otra, digamos, no sé, como artesano, así, digamos. Hay diferentes modos, pero hay un mismo fin último para los seres humanos. Entonces, si algo proporcionan las virtudes, es el logro de la unidad de vida. Ven, las virtudes son aquellas excelencias, va a decir nuestro autor, de carácter y de entendimiento que nos van a sostener en la búsqueda de lo bueno y del bien, ayudándonos a vencer las distracciones, los peligros que toda búsqueda implica, ¿sí? Las virtudes nos ayudan a mantener las comunidades familiares y políticas que los seres humanos necesitamos para buscar juntos el bien y para una indagación, incluso compartida como la que estamos haciendo ahora, de lo bueno. Ven, solamente por las virtudes, como dije, la tercera característica, se puede mantener viva una tradición. Las virtudes nos sirven para sostener aquellas tradiciones de pensamiento que proporcionan a las prácticas y a las vidas individuales su sentido, su inteligibilidad. ¿Ven? Para nuestro autor, entonces, una moral de virtudes tiene que ser complementada con un concepto de ley moral. Sin embargo, el ejercicio de la virtud no es una mera aplicación de normas, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, MacIntyre menciona que las normas apenas si son mencionadas en la ética de Aristóteles, en su ética, ¿ven? El hombre virtuoso es el que conoce las normas, pero no hay normas, va a decir MacIntyre, para aplicar las normas. ¿Ven? El virtuoso es aquel que tiene esa destreza necesaria para descubrir qué norma aplicar en un momento determinado y cómo aplicarla. No hay normas para aplicar las normas. Existe la norma a partir de la cual yo, como padre, tengo que enseñar a mi hijo a ser ordenado. Pero, digamos, no hay una norma para aplicar esa norma. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí yo tengo un hijo que necesita, digamos, más firmeza. Entonces, tengo que enseñarle a ser ordenado a partir de amenazas de castigo, por ejemplo, ¿no? En cambio, tengo otro hijo que, para aprender a ser ordenado, si por ahí soy muy firme o muy, digamos, más, mostrando más autoridad, en lugar de sacar lo mejor de él, lo que hago es, digamos, como se diría hoy, apichonarlo, ¿no? Digamos, en cambio, entonces con ese otro hijo tengo que, digamos, no sé, mostrarle más con el ejemplo, con la palabra. ¿Por qué? Porque no hay una norma para aplicar la norma a partir de la cual, como padre, yo tengo que enseñar a mi hijo a ser ordenado. ¿Ven? Por eso, la gran clave es esa virtud esencial que es la virtud de la frónesis, ¿sí? Para dilucidar la relación que existe entre las virtudes y las leyes, destaco un ejemplo. Nuestro autor dice, se pregunta qué implicaría en cualquier época fundar una comunidad para alcanzar un bien que sea compartido por todos. Entonces dice MacIntyre, los que participan en tal proyecto necesitan obtener las virtudes de inteligencia y de carácter que contribuyan a la realización y al alcance de ese bien común. Además necesitan identificar
cierto tipo de acciones entendidos como dañinos que hacen imposible la consecución de ese bien, determinados delitos que no deben ser tolerados. La persona que comete esos delitos se excluye de algún modo a sí misma de la comunidad, y la comunidad de algún modo también falla si no la excluye, ya sea de modo temporal o permanente. Pero lo interesante, dice McIntyre, es que una comunidad tiene que tener un horizonte compartido de bien, determinadas normas y determinadas virtudes, ¿sí? Pero algo que marca nuestro autor, que es muy interesante, dice, es que un miembro de la comunidad puede fallar de dos maneras, ¿sí? Digamos, puede fallar, ¿sí?, cometiendo un delito contra la ley, que es lo más común, ¿sí? Pero también puede fallar en no desarrollar las virtudes, ¿sí?, al punto que su contribución al bien común sea una contribución muy pobre. Es decir, digamos, yo puedo fallar o porque dejo de cumplir una ley que hace imposible el bien de esa comunidad, o porque no despliego lo mejor de mí para dar todo lo que yo tengo que dar para que la comunidad alcance su bien. ¿Ven? Digamos, en un momento se falla, digamos, siendo malo, pero también se falla no siendo todo lo bueno que tengo que ser, ¿sí? Entonces esto es interesante porque también pone de manifiesto esta idea propia de la tradición clásica de virtudes, a partir de la cual no hay nada, ¿sí?, que sea de algún modo privado, ¿no? Si hay algo propio de la ética moderna y contemporánea, es esta idea de esta distinción que hace el liberalismo entre vida pública y vida privada, ¿sí?, en la cual la vida privada yo podría hacer lo que quiera, ¿sí?, y lo que destaca nuestro autor es que cada cosa que uno hace, ¿sí?, quizás yo no fallo públicamente incumpliendo una norma de la comunidad grave, pero si en mi vida privada no soy virtuoso, fallo a la comunidad no siendo todo lo bueno que puedo llegar a ser. Es decir, a ustedes por ahí me pueden decir, bueno, a ustedes les importa un bledo si yo me quedé anoche viendo Netflix hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, si hubiese sido ese el hecho, yo estoy atentando también contra la comunidad. ¿Por qué? Porque el bien común de la comunidad es buscar la verdad en torno a una determinada tradición ética. Y si yo hubiera dormido 2 horas en lugar de 8, seguramente lo que hubiera podido proponerle sería mucho más pobre que lo que debería ser. Entonces, yo ahí, aún cometiendo un acto privado, ese acto privado, en el cual yo no soy suficientemente virtuoso, tiene consecuencias que atentan contra la vida de la comunidad. En síntesis, como para, digamos, antes de cerrar, no pude avanzar mucho, pero por lo menos, digamos, vamos comprendiendo cómo viene la mano. El esquema moral de la tradición clásica tiene esas 3 grandes patas, ¿sí?, que son lo que proporciona la ética. Telos, fin último, normas y virtudes, ¿sí? Y la vida comunitaria es lo que proporciona el contexto para que puedan cumplirse las normas mediante un ejercicio racional de la autoridad, para que puedan desarrollarse las virtudes en el contexto de lo que nuestro autor denomina prácticas, y para que en el diálogo compartido las comunidades vayan alcanzando ese bien que da sentido de ser a la comunidad misma y que permite el florecimiento de los seres humanos. Pero todo esto supone un conocimiento de la naturaleza y de la esencia humana, que es lo que se empieza a quebrar con el inicio de la modernidad. Yo creo que con la lectura que ustedes vayan haciendo de los capítulos de nuestro autor y con este contexto van a poder ir entendiendo mucho mejor todo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de que hagamos el cierre?
No, pero una cuestión técnica, Maxi. Ya, eso comentaste, ya lo cargaste en la plataforma, ¿están los capítulos o la obra completa de, ahora voy a ingresar, de Macintosh? Yo puse el libro completo y puse también el libro completo del doctor Juan González Pérez y también puse un artículo mío, ¿sí? De cada uno les puse como unos capítulos obligatorios, ¿sí? Y después ustedes lean lo que vayan pudiendo, ¿sí? Ya sé que no es para ahora, solo para, para decirme si sí o no. Quebrado todo esto, por lo que vengo viendo, él va a querer que recuperemos de alguna forma, si tiene todavía esta confianza en la condición humana. ¿Da caminos posibles para recuperar esto que se ha quebrado? Bueno, claro, digamos, por un lado, volver a poner, digamos, en el frente de la vida moral lo que es la tradición de virtudes y cómo se entiende. Y después, el desafío práctico sería restaurar esas comunidades intermedias entre la familia y el Estado, donde sí es posible orientarse hacia el florecimiento humano, ¿sí? Digamos, ya él dice que de alguna manera, si bien el liberalismo cultural, ya el Estado a nivel macro, ya es imposible pensar en un Estado que defienda un modo unívoco de bien del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque además dice, además cuando eso se intentó hacer, digamos, muchas veces tuvo consecuencias graves. ¿Por qué? Y bueno, porque se generan gobiernos intolerantes, totalitarios, que de alguna manera reprimen a las que no piensan de ese modo, pero sí, digamos, puede volver a recuperarse esta tradición de virtudes en las comunidades intermedias. Por eso, al final de Tras la virtud termina con una frase paradigmática que dice: no estamos esperando a Godot, parafraseando el título de esa obra, ¿sí? Sino a otro muy diferente, dice a San Benito. ¿Por qué? Porque nuestro autor hace una analogía entre el mundo contemporáneo y lo que fue la caída del Imperio Romano de Occidente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pudo hacer que la tradición de virtudes sobreviviera a la gran desintegración cultural, ¿sí?, que sobrevino en Occidente luego de las invasiones bárbaras? Bueno, San Benito. ¿En qué sentido San Benito? Bueno, en el hecho de que él constituyó por toda Europa comunidades religiosas que vivían bajo una idea de bien humano y donde podían desplegarse las virtudes. Y fue precisamente en torno a los monasterios benedictinos donde Europa fue renaciendo como tal, ¿sí? Entonces, la clave de hoy es volver en un sentido a San Benito, en el sentido de fortalecer y crear comunidades intermedias de estudio, de vida, de prácticas que permitan, ¿sí?, desarrollar y desplegar las virtudes, ¿sí? Yo les comentaba hoy al inicio del encuentro que Juan Martín Fernández va a venir también a compartir con nosotros. Es un doctor que hizo su tesis sobre McIntyre y que está desarrollando, ¿sí?, una comunidad escolar en el Gran Buenos Aires donde intenta vivir según estos principios de McIntyre. Y el propio McIntyre en su último libro da algunos ejemplos de comunidades, por ejemplo, de una comunidad en una favela de Río de Janeiro, o de una comunidad pesquera en una ciudad, no me acuerdo el nombre, que está, bueno, en Groenlandia, me parece, en Islandia, por ahí arriba, no me acuerdo el nombre exacto de la comunidad, de diversas comunidades que supieron, ¿sí?, digamos, hacer frente a la desintegración cultural propia del tiempo presente y desplegar prácticas laborales, de estudio, de política incluso, que fueran acordes con la tradición moral de virtudes.
Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, yo entonces, si no hay ningún otro comentario o sugerencia, damos ya por terminado el encuentro de hoy. Después les subo los videos, les pongo los links de los videos, por si alguno quiere, digamos, volver a algo de esto. Y el próximo encuentro ya vamos a estar con Lucio Lontol, que nos va a hablar también de la etapa previa tras la virtud del cristianismo en MacIntyre. Lucio es un doctor que hizo un libro sobre toda esa etapa previa en la obra de MacIntyre, y yo voy a terminar con esto y voy a empezar a hablar de animales racionales y dependientes, que es el tercer libro de nuestro autor. Bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa tienen mi celular, me escriben, ya tienen lecturas como para ir haciendo, y recuerden que en el contexto, la aprobación del seminario va a tener que ver con este trabajo, donde ustedes puedan ver qué cosas de esta tradición pueden contribuir o hacer un aporte a su propia investigación doctoral. Gracias, Maxi. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.